de Física Mecánica a cargo del profesor Humberto Gabriel Castro Lora, con los siguientes integrantes: Juan Manuel Sarmiento, Kevin David Báez Cáceres, Jason Buitrago y Felipe Alberto Gaitán. Vamos a proceder con el resumen. Vamos a comenzar con el resumen. En el marco de la asignatura de Física Mecánica, este proyecto interdisciplinario, bajo el enfoque de STEM, busca diseñar y construir un carro utilizando materiales reciclables, propulsado mediante aire y agua, para desplazarse aproximadamente 20 metros. El proyecto se fundamenta en la tercera ley de Newton, aplicada mediante un sistema de propulsión que aprovecha la presión generada por la combinación de agua y aire comprimido. Los materiales para este carro son tubos de PVC reciclados, botellas de agua recicladas, en este caso las botellas son para el depósito de agua, ruedas reutilizadas y una válvula de presión en donde va a ingresar el aire. El método consiste en diseñar y ensamblar y probar un carro, ajustando los niveles de presión y volumen de agua hasta alcanzar el desplazamiento esperado. Los resultados preliminares muestran que el carro puede desplazarse a distancias significativas mediante ajustes en el sistema de propulsión. En conclusión, el proyecto demuestra la integración de conceptos físicos y ambientales, aumentando la reutilización y aprendizaje práctico. Las palabras claves en este caso son propulsión por aire y agua, reciclaje, física aplicada y STEM. Voy a también explicar la introducción para el proyecto. Este trabajo se presenta en el contexto de la asignatura de Física Mecánica, donde se exploran conceptos claves de la física aplicada a problemas prácticos. El proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un carro impulsado mediante la combinación de aire y agua, utilizando materiales reciclados para la creación de este mismo. Para entender el funcionamiento del sistema de propulsión, es fundamental aplicar la tercera ley de Newton, que establece que para toda acción existe una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Este principio permite que el carro se desplace al expulsar agua a presión, generando un impulso en la dirección contraria. La ley de Boyle-Moreau también resulta esencial, ya que relaciona la presión y el volumen en gases, afectando toda la eficiencia del sistema de propulsión. El objetivo principal es construir un carro que alcance una distancia de aproximadamente 20 metros. Aplicando estos principios físicos, los resultados se obtendrán mediante pruebas de rendimiento y ajustes en las variables de presión y volumen de agua. Este artículo se organiza de la siguiente manera, que son materiales, métodos, detalle de componentes y proceso de construcción en resultado de discusión. También voy a explicar los objetivos específicos, que tenemos aquí varios. El primero sería estudiar el principio de acción y reacción. El segundo sería seleccionar materiales reciclables para la creación del automóvil. El tercero sería diseñar y construir el sistema de propulsión. Cuarto sería probar y mejorar el sistema realizando experimentos para ajustar variables como la cantidad de agua y presión de aire. Y por último sería fomentar la conciencia ecológica, promover prácticas sostenibles a través de materiales reciclables en proyectos educativos. Materiales y métodos. En esta sección se describen los materiales y el proceso seguido para la construcción y prueba del carro propulsado por aire y agua. El objetivo es proporcionar suficiente detalle para que el proyecto pueda ser replicado. Los materiales que usamos fueron las botellas de plástico recicladas, utilizadas como contenedores de agua y aire para el sistema de propulsión. Tubos de PVC reutilizados, empleados en el chasis del carro y en la canalización de aire y agua. Ruedas recicladas, provistas de juguetes desechados, permiten el movimiento del carro. Válvula de presión tipo carro, facilita la inyección de aire comprimido en las botellas. Uniones de PVC usados para ensamblar la chasis y fijar los tubos de propulsión. Pegamento y cinta adhesiva, utilizados para asegurar las uniones y evitar fugas de aire o agua. Los métodos que usamos: el diseño del chasis, que se ensambló el chasis utilizando tubos de PVC conectados mediante uniones T y codos, asegurando una estructura sólida para soportar el sistema de propulsión. Instalación del sistema de ruedas.
Se fijaron las ruedas recicladas en el chasis, verificando que giraran libremente para optimizar el desplazamiento. Montaje del sistema de propulsión. Se incorporaron las botellas como depósitos de aire y agua. La válvula de presión se conectó para permitir la inyección de aire comprimido. Pruebas de desplazamiento. Se realizaron variando la cantidad de agua y aire al nivel, ajustando estos parámetros hasta alcanzar una distancia de 20 metros. Proceso de construcción. Diseño del chasis, pues se utilizaron los tubos de PVC para formar su estructura sólida, asegurando con pegamento específico para el dicho PVC. Los sistemas de ruedas, que fueron los que utilizamos para las recicladas, asegurándonos que guíen libremente para minimizar la fricción. El mecanismo de propulsión, integrando botellas que contendrán el agua y aire en las mismas. Al liberar el aire comprimido, se empujará el agua hacia atrás, generando el empuje necesario para mover el carro. Pruebas y ajustes. Realizamos múltiples pruebas, variando la cantidad de agua y presión del aire hasta alcanzar los 20 metros deseados. Recogimos datos sobre la distancia recorrida, tiempo tomado y ajustamos según sea necesario. Pasamos de ahora con los resultados. Las pruebas que llegaron de nuestro carro a propulsión demostraron que el carro propulsado por agua a presión logra mantener una velocidad constante durante un tiempo limitado, dependiendo de la cantidad de agua y la presión disponible de las botellas plásticas. A medida que se libera el agua, la presión disminuye, lo que reduce la fuerza propulsora y limita la duración y el movimiento. Un aspecto a tener en cuenta que observamos después de la realización de nuestro carro a propulsión es que el sistema de propulsión es efectivo en distancias cortas, pero su rendimiento se ve afectado por la reducción de la presión interna de las botellas. La eficiencia del carro depende en gran medida de un sistema de válvulas que regule adecuadamente la salida del agua. Mejorar este sistema y explorar métodos para mantener una presión constante podría aumentar la duración y estabilidad del movimiento. Estos resultados sugieren que este tipo de propulsión potencial educativo y ecológico es educativo y ecológico, aunque requiere una optimización para ser muchísimo más eficiente. Los fundamentos físicos que encontramos fue que la mecánica clásica, basada en las leyes propuestas por Isaac Newton, explica cómo interactúan las fuerzas y los movimientos. Para entender el funcionamiento del carro, es crucial analizar los principios de la dinámica y cómo efectúan el sistema de la propulsión. En esta apartado vamos a realizar una breve explicación de las leyes de Newton. En este caso, vamos a hablar de la primera ley de Newton. Esta es una ley que nos dice que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento uniforme en línea recta, a menos de que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. En esa parte, nuestra palabra clave vamos a identificarla como inercia. La inercia es la resistencia que oponen los cuerpos a cambiar su estado de movimiento. La magnitud de esta resistencia es directamente relacionada con la masa del objeto. A mayor masa, mayor inercia. En este caso, aplicada a nuestro carro propulsado por agua, el estado inicial es el reposo. Cuando el carro está detenido, no se moverá a menos que una fuerza neta lo impulse. En este caso, dicha fuerza proviene del empuje generado al expulsar el agua con la presión del aire. La resistencia inicial al superar incluye la inercia del carro, la fricción entre las ruedas y el suelo y cualquier posible resistencia aerodinámica. El movimiento continuo. Una vez que el carro comienza a moverse, seguirá haciéndolo en línea recta y la velocidad constante si no actúan fuerzas externas significativas, como rozamiento de las ruedas o la resistencia del aire. Este principio también le explica por qué al cesar la expulsión del agua, el carro no se detiene inmediatamente. La inercia permite que continúe moviendo hasta que las fuerzas resistivas lo frenen completamente. La siguiente es la relación con el diseño. Optimizar el peso del carro es crucial, ya que una mayor masa implica mayor inercia, lo que requiere más fuerza para iniciar el movimiento. En este caso, vamos a explicar un poco la segunda ley de Newton. En esta nos habla de la relación entre la fuerza y el movimiento. La segunda ley establece que la fuerza es igual a masa masa por fuerza y aceleración, donde la fuerza neta aplicada sobre cada objeto se mide en newtons, la masa del objeto se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metro sobre centímetro cuadrado. El concepto clave de esta fuerza es la relación proporcional. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza
aplicada inversamente proporcional a su masa. Si la fuerza aumenta, la aceleración también lo hará, pero si la masa es mayor, la aceleración disminuirá para una misma fuerza. En esa parte de la aplicación del carro propulsado por agua, nuestra fuerza de empuje es el sistema que impulsa al carro proveniente de la expulsión del agua, que es generada por la presión acumulada dentro del contenedor. Esa fuerza debe ser suficiente para superar la resistencia inicial al movimiento. Otro de nuestros aspectos es la aceleración variable. Conforme el agua se expulsa, la masa total del sistema disminuye, lo que incrementa la aceleración del carro. Si la fuerza de empuje permanece constante, este comportamiento es dinámico y puede analizarse a lo largo del tiempo. En este caso, para nuestro cálculo de la fuerza requerida, es posible determinar cuánto empuje es necesario para que el carro recorra una distancia dada o alcance velocidad específica. Por ejemplo, si nuestro carro pesara una masa de 2 kilogramos y deseásemos que tuviera una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, la fuerza requerida sería, esta fórmula sería fuerza igual a 2 kilogramos por 2 metros sobre segundo cuadrado, lo que nos daría un total de 4 newtons. Pasaremos a explicar la tercera ley de Newton, acción y reacción. La tercera ley establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Concepto clave, interacción de fuerzas. Las fuerzas siempre ocurren en pares. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B ejercerá una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el cuerpo A. Aunque las fuerzas son iguales, los efectos pueden diferir dependiendo de las masas de los objetos involucrados. Aplicación del carro propulsado por agua. Generación del empuje. Al expulsar agua hacia atrás, el carro experimenta una fuerza de reacción hacia adelante, impulsándolo en esta dirección. Esta fuerza se denomina empuje y se calcula como fuerza de empuje es igual a movimiento por velocidad, donde el m es el flujo de masa del agua expulsado por segundo, kilogramos sobre segundo. B es velocidad del agua al salir del sistema, m sobre segundo. Influencia del diseño. Una mayor cantidad de agua expulsada o un aumento en la velocidad del agua incrementará el empuje generado. La geometría de la boquilla por donde se expulsa el agua también influye en la eficiencia del sistema, ya que puede maximizar la velocidad de salida del agua si esta es más angosta. Conservación del momento lineal. Según la conservación de la cantidad de movimiento, el momento lineal del agua expulsada hacia atrás es igual y opuesto al momento lineal del carro moviéndose hacia adelante. Movimiento del agua, velocidad del agua es igual a movimiento de carro, velocidad del carro. Esto implica que para un carro más liviano, la misma cantidad de agua puede generar mayores velocidades. Pasaremos con un inciso de conclusiones, las cuales son compresión y aplicación de las leyes de Newton. El proyecto confirmó la relevancia de las tres leyes de Newton en sistemas mecánicos. Primera ley, la inercia del carro demostró ser un factor crítico, pues para iniciar movimiento fue necesario superar las fuerzas resistivas iniciales, fricción y resistencia del aire. Segunda ley, la relación entre la fuerza generada por la expulsión de agua, la masa del sistema y la aceleración del carro fue clave para predecir su rendimiento y ajustar el diseño según las necesidades. Tercera ley, el principio de acción y reacción permitió entender cómo la expulsión de agua hacia atrás genera un empuje que impulsa el carro hacia adelante. Y como este empuje puede ser maximizado al optimizar la velocidad y cantidad del agua expulsada. Importancia de la relación entre presión y volumen. La ley de Boyle-Mariotte resulta fundamental para diseñar el sistema de propulsión. El incremento de presión en el contenedor al inyectar aire comprimido permitió generar la fuerza necesaria para expulsar el agua de alta velocidad. Se observó que una mayor presión inicial aumentaba la fuerza de empuje,
pero también implicaba mayores desafíos de seguridad y resistencia estructural. Esto subrayó la necesidad de equilibrar la presión y el volumen de agua para obtener un rendimiento óptimo sin comprometer la integridad del sistema. La conservación de la cantidad de movimiento. El análisis de la cantidad de movimiento confirmó que el momento lineal del agua expulsada hacia atrás era equivalente al momento lineal adquirido por el carro hacia adelante. Este principio permitió predecir la velocidad máxima del carro en función de la masa del sistema y la velocidad de salida del agua. Impacto de las fuerzas resistivas. Las fuerzas resistivas, fricción y resistencia del aire jugaron un papel importante en el rendimiento del carro. La fricción entre las ruedas y la superficie de contacto fue significativa al inicio del movimiento, lo que requirió un empuje inicial considerable. A velocidades más altas, la resistencia del aire comenzó a limitar la aceleración del carro, subrayando la importancia de un diseño aerodinámico para minimizar este efecto. Dinámica del movimiento y optimización del sistema. El análisis de los gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo permitió identificar las etapas de movimiento del carro. Al inicio la aceleración era alta debido a la presión máxima acumulada. Con el tiempo la aceleración disminuía conforme se agotaba el agua y la presión interna del sistema disminuía. Este comportamiento dinámico destacó la importancia de optimizar la relación entre presión, volumen de agua y diseño de la boquilla para maximizar el tiempo de empuje efectivo. Importancia del diseño del sistema. El diseño estructural del carro tuvo un impacto significativo en su rendimiento. Una estructura más liviana permitió reducir la inercia y maximizar la aceleración. El diseño de la boquilla influyó directamente en la eficiencia del sistema, ya que una salida más estrecha aumentó la velocidad del agua y por ende el empuje del carro. Conclusión general, el proyecto del carro propulsado por agua y aire comprimido fue exitoso al combinar principios teóricos y prácticos. Este permitió entender profundamente las leyes del movimiento y su aplicación en sistemas reales, experimentar la importancia de optimizar factores como la presión, el diseño estructural y la eficiencia del empuje para mejorar el rendimiento. Resaltar la importancia de trabajo interdisciplinario entre física, ingeniería y diseño para resolver problemas complejos. El proyecto no solo reforzó conceptos físicos fundamentales, sino que también incentivó el pensamiento crítico y la creatividad para enfrentar desafíos en futuros desarrollos tecnológicos. Con esto concluimos la presentación. Muchas gracias.